Buenos días, ahora sí. Prendemos las luces, ¿quieren? Parecemos que estuviéramos a... Está un poquito más oscuro para cantar, está bien. La palabra de Dios es lo que rige nuestras vidas, ¿no es cierto? Y es la revelación de Dios, ya lo hemos dicho, ya lo hemos enseñado, acerca de lo cual podemos discernir cosas que suceden, pero también nos muestra el hilo conductor de lo que Dios quiere para la humanidad, de lo que siempre ha querido y cuál es su plan. A tal punto que lo primero que sucede es la creación, donde se hace a imagen y semejanza de Dios, al hombre y a la mujer, pero al poco tiempo hay pecado, y el pecado termina mostrando a Dios que el pecado separa de Dios, por lo cual el hombre tuvo que ser expulsado del paraíso, de aquel lugar que había creado Dios, para que el hombre pudiera ser feliz, pleno, para que estuviera en una comunión perfecta con Dios a diario. Nosotros vemos ahí en las Escrituras que Dios se paseaba en el huerto del Edén y hablaba con el hombre. Habiendo pecado el hombre, fue expulsado, y allí dice que Dios los vistió con pieles de ovejas, algunos, la gran mayoría probablemente sea así, hablan del primer sacrificio de un cordero para cubrir el pecado del hombre. Y de allí viene todo un derrotero, ¿no es cierto?, donde la humanidad empieza cada vez peor hasta que viene el diluvio, y queda una sola familia, la familia de Noé. Probablemente hayan avanzado muchísimo en ciencia, en conocimiento. Bueno, no es el tema de hoy, pero inclusive arqueológicamente se descubren cosas que no se comprenden. Puede ser que sea de esa época, donde la inteligencia humana no estaba limitada por condiciones de la tierra de hoy, ni tampoco contaminada por el pecado, por lo cual se fue deteriorando. Y bueno, probablemente haya habido avances tecnológicos, pero que todo eso viene a quedar destruido en el diluvio. Y allí comienza una nueva familia, ¿no es cierto?, la familia de Noé. Pasa el tiempo y Dios llama a Abraham, porque otra vez, ¿no es cierto?, los pueblos Sem, Can y Jafet, los hijos de Noé, fueron por toda la tierra y se fueron reproduciendo, y de allí salen todos los pueblos de la tierra. Pero hay un hombre, Abraham, al cual Dios lo llama y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Una tierra en la que iba a andar como peregrino siempre, pero con la confianza en Dios, con la fe en Dios, de que esa tierra de Canaán se le iba a dar a su parentela, a su descendencia. Pasa el tiempo y Jacob dice que desciende a Egipto, desciende una familia a Egipto. Y luego de estar esa familia en Egipto, después de varios años, 400 años allí, se crea esa gran nación, se reproduce, o sea, se formaliza. De una familia pasan a ser aproximadamente 2 millones de personas que habitan en Egipto y que están subyugados, que están esclavizados por el pueblo de Egipto, donde ellos inclusive piden que aflojen un poco con las tareas, que les dejen vivir un poco mejor, pero les agudizan las tareas, los hacen hacer ladrillos y los tienen allí trabajando. Y allí Dios levanta a Moisés. Nosotros conocemos un poco la historia, voy muy rápido para llegar al punto. Pero levanta a Moisés, primero por sí mismo quiere hacerlo y tiene que huir porque mata a un egipcio viendo el pueblo esclavizado, se va 40 años al desierto de Arán. Pero allá en ese desierto, cuando ya Moisés pensaba de que su vida iba a terminar como pastor de ovejas, lo cual no es nada malo, está bueno, lindo trabajo, estando con 80 años de edad, en una zarza, Dios ardiente, una zarza que no se quemaba, una zarza que mostraba que algo raro había, se acerca Moisés y Dios lo llama y le dice: quita el calzado de tus pies porque la tierra que estás pisando es santa, Dios está en tu presencia. Y lo llama a liberar ahora al pueblo de Egipto, pero a liberarlo bajo el mando y el designio de Dios. Ya no por fuerzas humanas, ya no como una cuestión política, sino como una cuestión divina. Y Moisés vuelve, ¿no es cierto?
vuelve allí al pueblo de Egipto y le dice al faraón, deja ir a mi pueblo al desierto para que le adore y volvamos. Y dice que el faraón no quiso dejar ir al pueblo. Y así entonces vienen las plagas en forma creciente, donde Dios va disciplinando, va trayendo cosas sobre el pueblo de Egipto, con ranas, con piojos, con la sangre, el agua que se torna en sangre, y diferentes cosas que van sucediendo, y cada vez que viene una plaga, Moisés se presenta y dice Dios que dejes ir a mi pueblo, ¿no? Y por 7 veces dice también el relato bíblico que Faraón endureció su corazón para no dejar ir al pueblo de Dios a adorar a Dios. Y a lo último dice, y Dios endurece el corazón de Faraón, para ahora mostrar toda la potencia de Dios, para mostrarse en todo su esplendor, glorificar su nombre. Y allí viene la última y gran plaga, que es la muerte de todos los primogénitos. ¿Recuerdan? Éxodo capítulo 12 nos muestra la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Bueno, la Pascua judía es un momento donde Dios, a través de Moisés, le dice, miren, vamos a hacer va a haber una mortandad muy grande. Todos los primogénitos, tanto de los varones, de hombres, de mujeres, de seres humanos, como de animales, todos los primeros van a morir, todos los primeros nacidos van a morir. Y con esta gran plaga, con este gran suceso, se va a quebrar el pueblo de Egipto, de tal manera que los van a dejar ir, los van a echar de la tierra directamente, no van a querer saber nada con ustedes y se va a cumplir el propósito de Dios. Pero dice, para que los primogénitos de ustedes no mueran, tienen que hacer algo. Tienen que tomar un cordero por familias, según el número de la familia, van a matar a ese cordero, van a comer la carne de ese cordero y no tiene que quedar nada para la mañana, y con la sangre de ese cordero van a pintar el dintel de la puerta, para que cuando el ángel de Jehová venga esta noche a matar a todos los primogénitos y encuentre que ya ha sido derramada sangre en esa casa, de ese cordero que había sido muerto, en lugar del primogénito, pase de largo y la muerte no llegue a ese lugar. Y eso fue la primer Pascua, donde se juntaron todos, mataron un cordero para que esa muerte fuera en reemplazo de los primogénitos, y con ese derramamiento de sangre, esa sangre pintada en el dintel de la puerta, en el arco de la puerta, en el marco de la puerta, no hubiera muerte en esa casa, y así fue. Por lo cual al otro día a la mañana aparecieron muertos todos los primogénitos de los animales y de los seres humanos, menos de los egipcios, menos de los egipcios sí, menos de los israelitas, porque habían celebrado esa Pascua, que era un cordero muriendo en reemplazo de aquel que estaba para morir. A partir de allí se le dice al pueblo de Israel, ustedes todos los años para esta fecha, esta va a ser el principio de años para ustedes. Y a partir de acá, todos los años tienen que celebrar esto. Y fíjense, Éxodo capítulo 12, dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero de todos los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el mes 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Éxodo 12 estoy leyendo, ¿no? Versículo 4. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta del cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre, y lo pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas, lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada en fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedara hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová.
Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo cual vayáis a comer. Y luego va a relatar un poco acerca de los panes sin levadura, ¿no? Normalmente no tomo agua, pero ahora estoy medio congestionado, así que voy a tener que tomar agua porque voy a toser sin mucho. Y se habla de los panes sin levadura, o se habla de la levadura, de no comer levadura, que luego en los evangelios se aclara, ¿no es cierto?, que la levadura es un símbolo de pecado, por lo cual se dice que no solo va a ser un rito, no solo va a ser un sacrificio ritual, sino que tiene que estar preparada la persona para esta Pascua. Y esa levadura era santificarse, era tomarlo como algo solemne que se iba a hacer. No era cualquier cosa, no era, bueno, toca comer el cordero de la Pascua, vamos a disfrutar y se come y se termina. Sino que era solemne, era prepararse, era santificarse, era estar consciente de lo que sucedía, porque Jehová iba a salvar a esa nación sacándola de Egipto, pero también salvaba esa noche a los primogénitos por medio de la muerte de un cordero. Pasan 1500 años y esto sucede año tras año. Año tras año sucede que llega la época de la Pascua y los judíos celebran la Pascua. Y llegamos a Marcos capítulo 14, en el versículo 17, y ahora encontramos al Señor Jesús en esta fiesta de la Pascua, donde se va a celebrar, se va a festejar, se va a conmemorar la muerte de los primogénitos, pero que fueron salvados, y se va a matar un cordero, mostrando que la sangre de ese cordero podía reemplazar, podía cubrir el pecado de ellos para no morir. Y el Señor Jesús se va a reunir con los apóstoles y le va a decir, cuando llegó la noche, Marcos 14, 17, dice, y cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirse uno por uno, seré yo y el otro seré yo. Y él respondiendo, es uno de los 12 el que moja conmigo el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay del hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera al hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó el pan. Recuerden, estamos hablando de la Pascua. 1500 años, entre 1450 y 1500 años, repitiendo esta misma ceremonia, tomando el cordero, haciendo memoria de que Dios los había salvado, los primogénitos, que los había sacado de Egipto, y eso ellos tenían el cordero, tenían los panes, y ahora el Señor Jesús va a tomar ese pan y le va a decir, mientras comían Jesús tomó el pan, y bendijo y lo partió y les dijo diciendo, tomad, es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Entonces, luego de 1500 años de celebrar esta Pascua, el Señor Jesús va a decir, bueno, ahora vamos a celebrar la Pascua, va a ser la última, pero yo les voy a revelar lo que estuvieron haciendo, lo que esta Pascua les quería mostrar por medio de este ritual. Y va a tomar el pan y va a decir, este es mi cuerpo. Lo que ustedes estuvieron tomando y comiendo
todo el tiempo celebrando aquel cordero, aquella muerte, aquella salvación que había habido, es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Ustedes estuvieron siendo preparados, estuvieron siendo adoctrinados, estuvieron siendo enseñados para que cuando llegue el momento entiendan lo que va a suceder ahora. Esto es mi cuerpo. Y luego toma la copa, toma el vino y les dice, tomen, y les da a tomar. Esto es mi sangre. La sangre que fue derramada del cordero simboliza mi sangre, que es derramada por ustedes. Y le da no una nueva significancia, sino que les aclara, les profundiza, les enseña la significancia que tenía ese rito, ese sacrificio que hacían, anticipado a la muerte del Señor Jesús. Nosotros luego llegamos a la iglesia. Y en los evangelios, en los 4 evangelios, está, ¿no es cierto?, esto del establecimiento de la cena del Señor, donde el Señor va, lo que estuvimos comentando recién. Pero ahora llegamos a Corintios capítulo 11, el versículo 17, y se encuentra con que, claro, algunos se habían ya tergiversado lo que era. Porque posiblemente, y esto es una interpretación mía, no necesariamente sea así, posiblemente esa fiesta, así como sucede hoy con Navidad, ¿vieron? En la Navidad estamos festejando que Cristo vino, pero en muchos hogares es un comer y un beber y un emborracharse y lo que fuera, no en los hogares cristianos, obviamente. Se fue deformando. Probablemente en muchas Pascuas era comer, era beber y quizás no necesariamente era esta solemnidad que marca Éxodo capítulo 12, que había que prepararse, que había que ser solemne, una Pascua solemne. Quizás más de uno se dedicaba a una fiesta para comer. Y probablemente haya impactado o no, pero llegamos a un momento en 1 Corintios, donde es una carta que está poniendo las cosas en orden para todas las iglesias, y dice, pero al anunciaros esto que sigue no os alabo, porque no congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis o bebáis o menospreciáis la iglesia de Dios, y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Comienza mostrando la situación. Si nosotros lo traspolamos a la Pascua, fíjense que hablaba de la levadura, hablaba del pecado, de sacar el pecado, de prepararse para esta fiesta solemne. Y le dice, miren, hay divisiones y hay disensiones entre ustedes, pero no desaprueba esas disensiones. Dice, son necesarias para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Esas divisiones son grupos dentro de la iglesia que pueden tener una diferencia en práctica, una diferencia en pensamiento, que se manifiesta en una disensión. Una disensión no es una discusión, sino es un intercambio de posiciones. Se manifiesta en una disensión. Ahora, por medio de esa disensión, dice, se van a determinar quiénes son los aprobados. ¿Qué es quiénes son los aprobados allí? Bueno, Timoteo, y hay muchos otros pasajes, pero Timoteo capítulo, a ver si lo encuentro, capítulo 2, en el versículo 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien las palabras de verdad. Evita profanas y vanas palabrerías que conducirán más y más a la impiedad. Su palabra carcomerá, se desviarán. Entonces, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Quién es el aprobado? El que usa bien la palabra de verdad. El aprobado es el que se basa, entonces, puede haber una división, puede haber una disensión que se determina a la luz de la palabra de Dios. Ahora bien, entonces, esa era la condición, ¿no es cierto? Bueno, prepárense, santifíquense, saquen la levadura, analicemos, ¿hay alguna disensión? Vamos a la Biblia, la estudiamos. Y después viene el problema. Dice, ustedes vienen y comen y se emborrachan y esto no avergüenzan a los que no tienen.
Y ahí nos va a establecer qué es el concepto real que viene de aquella Pascua, en Éxodo capítulo 12, que el Señor Jesús le va a establecer y le va a decir, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, y que ahora Pablo lo va a enseñar con más detalle para que entendamos lo que se hace en la cena del Señor. Y dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. O sea, yo recibí lo que les dije, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, lo que leímos recién. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Así tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En primer lugar, los símbolos en la cena del Señor siguen siendo pan y vino, no hay transubstanciación, como dice alguna religión. El pan sigue siendo pan, no se transforma en carne, el vino sigue siendo vino, no se transforma en algo especial, pero simboliza algo muy sagrado, que es el cuerpo y la sangre de Jesús. No venimos a adorar al pan y a la copa, venimos a adorar a Dios. Y el Señor nos coloca el pan y la copa como un símbolo para que nos concentremos, para que hagamos memoria, para que nos ayude a fijarnos qué es lo que estamos viniendo a hacer. Estamos viniendo a ver que el sacrificio de Cristo fue hecho en la cruz por nosotros, su sangre fue derramada y eso es suficiente para limpiar nuestros pecados, para hacernos aceptos delante de Dios. Por eso dice, haced esto en memoria de mí, lo dice 2 veces, ya lo hemos contado, a esto lo hemos enseñado. Esa palabra memoria es la palabra anamnesis, es la misma palabra que se utiliza para una consulta médica cuando llegamos y el médico nos empieza a preguntar cosas y nos ayuda a hacer un recuerdo activo. ¿Desde cuándo te duele? ¿Qué te duele? ¿Tenés este pariente con esto, lo otro? Y te ayuda a hacer una memoria activa. Por eso en la cena del Señor, un hermano pide un himno que tiene que ver con el sacrificio de Cristo, otro hace una oración, otro comparte algo, y todo nos conduce a hacer memoria de Cristo, del sacrificio de Cristo. Pero no solo eso, sino que dice en el versículo 20 que todas las veces que comieres del pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esto es, estamos proclamando que hay salvación en Cristo, que Cristo murió por nuestros pecados y que eso es suficiente para salvarnos de la perdición eterna. Por lo cual la cena del Señor en sí es un acto de memoria, es un acto de adoración, pero también es un acto de predicación del Evangelio, donde nosotros proclamamos, anunciamos, decimos, certificamos que para nosotros Cristo murió y resucitó, que fue clavado en el Calvario, que fue sacrificado por nosotros, que derramó su sangre y que ha limpiado nuestros corazones y que nosotros somos aceptos. Y dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea, estamos seguros de que Cristo nos ha salvado en espera del regreso de que venga a buscarnos. Entonces, cada vez que estamos en la cena del Señor, ahora viene esa Pascua, Cristo nos da la significancia y nos dice ahora el apóstol Pablo qué es la realidad de la cena hoy para nosotros. Claro, hoy nosotros no hacemos con un cordero, ni con un ágape, ni con una cena. Lo hacemos con los símbolos, ¿no es cierto? Y está un poco establecido acá. Pero después también dice, versículo 27, de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y vive indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Este pedazo del pasaje, del 27 al 29, no está hablando de que si estás en pecado caes muerto en la cena del Señor. Está diciendo que por más que sea pan y vino, que sean 2 elementos que siguen siendo los mismos y que después, como siempre digo, lo comemos con el mate a lo que sobró y no hay problema, simbolizan el cuerpo y la sangre del Señor. Por eso dice, sin discernir el cuerpo del Señor. Está en el contexto de que había algunos llegando a la cena que se emborrachaban, que menospreciaban a otros. Entonces dice, no, si ustedes hacen eso, no están entendiendo lo solemne de este momento, que no te salva venir a la cena, venís a la cena porque sos salvo. No es que a partir de eso el Señor te busca porque el Señor te va a venir a buscar, pero estás
haciendo memoria de algo que es sumamente sagrado, que es la esencia de nuestro ser y es la esencia del plan de Dios para la humanidad, que es salvar al hombre para que tenga comunión con Él. Pero luego también dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, o sea, muchos mueren por llegar a un extremo. Esto es la disciplina extrema que el Señor mismo puede aplicar a personas. Enfermedades o muertes, pero son cosas extremas, no son cosas que nosotros veamos habitualmente, pero puede suceder. Esto es algo como que el Señor ya, una persona que va a ser en contra del Evangelio, que no, su vida ya va a perder totalmente propósito, puede llegar a llevarla. Dice, algunos duermen. Pero después sí va a llegar al examen que nosotros mismos tenemos que hacer de nuestra vida, comparado con aquella levadura de la Pascua que había que buscar para sacarla, que era símbolo del pecado. Y dice, si nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor. Entonces dice, examínense. ¿Quién examina a quién? Según este pasaje. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos. ¿Por qué yo me examino a mí mismo? Porque ustedes no pueden ver mi corazón, porque yo no puedo ver tu corazón. Entonces yo me examino a mí mismo, ¿con qué actitud, con qué corazón llego a la cena del Señor? ¿Vengo para adorar al Señor o vengo para un rito? Bueno, no es pecado que vengas para un rito, pero no se llega al objetivo que tiene la cena del Señor, que es que vos puedas derramar tu corazón en adoración a Dios, reconociendo que hemos sido salvos por ese sacrificio de Cristo, haciendo memoria de Él y diciendo, Señor, te estamos esperando que regreses. Si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, no caería disciplina sobre nosotros. Por eso el pasaje anterior, que podemos dormir o podemos enfermar. Si nos examinásemos, si vivimos en santidad, si tomamos las cosas de Dios en serio, entonces no va a haber juicio sobre nosotros, no va a haber disciplina sobre nosotros de parte de Dios. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Así que, hermanos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros, si alguno tuviere hambre, para coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Entonces va diciendo allí, bueno, fíjense la realidad, la solemnidad de la cena del Señor y la necesidad de hacer la cena del Señor. Hay muchas diferentes agrupaciones cristianas, ¿no es cierto? Nosotros somos las asambleas de los hermanos. Hay otras de igual calidad, con algunas diferentes prácticas. Algunas tienen diferencias doctrinales, por eso nos cuesta, ya lo hemos hablado de esto, ¿no es cierto? Podemos tener una relación hermanable, pero es difícil hacer cosas juntos. Otras son diferencias de práctica solamente, ¿sí? Y en algunas de ellas la cena del Señor se hace una vez por año, en otras se hace una vez por mes, nosotros la hacemos todos los domingos. Con el bautismo sucede lo mismo. Yo estuve en una iglesia en Estados Unidos hace muchos años que el que manifestaba aceptar al Señor a la mañana, a la tarde se lo bautizaba. No estoy diciendo que esté bien o está mal, estoy contándoles lo que yo viví. Dentro de nuestras asambleas, en un retiro, un hermano de Santa Fe dijo que por qué tardábamos tanto nosotros en bautizar, por qué tardábamos, generalmente se toma un año. En nuestra asamblea tomamos un año y tiene un porqué, tiene el porqué de que la persona realmente haya entendido, darle tiempo a ser discipulado, que entienda lo que significa la salvación, que tenga tiempo de dar testimonio a sus familiares. Y generalmente el bautismo es una de las reuniones evangelísticas que tenemos que surte mejor efecto, porque invita a la persona, a otras personas, al momento de su bautismo, y vienen los familiares. Bueno, yo no puedo decir que está mal que se bautice a la semana, tampoco al año como hacemos nosotros, por ejemplo con el bautismo. Con la cena del Señor, bueno, también, algunos pueden tomarlo que está en reemplazo de la Pascua, entonces una vez al año. Bueno, nosotros lo hacemos una vez a la semana porque, por ejemplo, Hechos
capítulo 2, cuando está la iglesia que se acaba de constituir en Jerusalén, dice así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Se acaba de constituir la iglesia, la primera iglesia local en Jerusalén. Pedro predica, después de que desciende el Espíritu Santo, predica, se convierten como 3.000 personas, dice, y perseveraban. ¿Quiénes? Esa iglesia. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Infiero de que era regularmente, y creo que era una vez por semana. No dice acá que regularmente una vez por semana lo hacían, pero era algo habitual, porque después cuentan de la comunión que había entre ellos y cómo inclusive se juntaban a comer juntos por las casas. Hechos capítulo 20 nos dice reunidos el primer día de la semana, y hay una regularidad de la iglesia cristiana. Algunos le dicen primigenia ahora, que la verdad que está mejor que primitiva, ¿no? La palabra define mejor. La iglesia de los primeros tiempos, la iglesia que viene inmediatamente después del Pentecostés, cuando se forma la iglesia, se reunía los primeros días de la semana, los domingos, por lo cual creemos que siendo esta convocatoria, la principal convocatoria del Señor para hacer memoria de Él, para anunciar su muerte, hasta que Él regrese para predicar el Evangelio, debería ser una vez a la semana y por eso lo practicamos de esa manera. De hecho, dentro de las asambleas de hermanos, hay iglesias que no tienen este culto como tenemos nosotros por separado. Tienen la cena del Señor y a continuación la predicación del Evangelio. Hacen una sola reunión todos los domingos. Y bueno, nosotros tenemos esta otra práctica, y podemos convivir con otros que dentro de las mismas asambleas que piensan o que lo hacen de otra forma, pero sí lo que no podemos dejar de hacer es predicar el Evangelio. La cena del Señor, vuelvo a decir, es una predicación del Evangelio, y en estos cultos muchas veces se hace una apelación evangelística, a veces no, porque a veces hay una o dos personas que trajo a alguien y bueno, se le puede predicar en forma personal. Pero está buena la predicación, está correcto y es mejor inclusive que se haga una apelación evangelística porque no sabemos si puede haber alguien que realmente no ha conocido al Señor entre nosotros. Por lo cual, la cena del Señor es una reunión a la que Dios nos convoca, el Señor nos convoca, para que regularmente vengamos a hacer memoria de Él. Indudablemente hay veces que por ahí no se puede venir. Yo soy de no faltar, tratar de no faltar, ¿no? A veces no se puede, a veces hay un viaje, a veces hay una enfermedad, a veces hay chicos, está bien, nadie juzga a nadie. Pero lo que marca la Biblia es de tratar de estar regularmente, porque es una convocatoria que el Señor nos hace para hacer memoria de Él y anunciar su muerte, hasta que Él regrese. Salvo estas excepciones u otras cosas que puedan suceder, no hay algo mejor que podamos hacer en ese tiempo que venir a adorar al Señor todos juntos. Y quiero terminar con el versículo 26. Así que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esto nos indica, como les decía, en primer lugar que somos salvos en el Señor, pero también una práctica de anunciar regularmente con nuestra vida que el Señor ha muerto y ha resucitado. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El Señor murió, pero va a venir. Obviamente resucitó. Murió, resucitó y va a venir. Y esa muerte del Señor es pura y exclusivamente por nuestra salvación. Fíjense de nuevo el hilo conductor que hay desde la eternidad. En la salvación de cuando muere Abel a mano de Caín, antes de eso, cuando peca Adán y Eva, y el Señor le dice, yo voy a proveer un Salvador. Cuando viene la Pascua y provee un cordero y está mostrando que va a proveer un cordero. Cuando llega el Señor Jesucristo y muere por nosotros y el cordero es provisto para nuestra salvación. Y aun cuando vamos a la eternidad, en Apocalipsis capítulo 5, que se presenta el cordero como recién matado, dice, como recién inmolado, como recién muerto, con un sacrificio vigente. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La importancia de que nosotros estemos anunciando el Evangelio en todo momento que estamos. Tuvimos un retiro al que habitualmente vamos invitando
aleatoriamente a algunos hermanos, porque es un retiro de ancianos y colaboradores, no podemos ir 20, nos echan, ¿no? Normalmente van 2 o 3 y bueno, vamos haciendo grupos a través de los años. Y se hablaba del evangelismo en un momento también, ¿no? Hay muchas iglesias que tienen, como tenemos nosotros, por ejemplo, el pesebre, y está muy bueno. Pero el evangelismo personal, el evangelismo de la persona que comparte con su vida, que es distinto, y que comparte del evangelio a su vecino, a su padre, a su madre, eso es lo más importante. No es que lo otro no sea importante, está perfecto. Pero vos compartiendo y no perdiendo la oportunidad. Se dijo esa frase, no perder ninguna oportunidad. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ojalá que nuestra vida realmente esté subyugada al Señor. Subyugada al Señor. Yo he hablado con personas que desde la lógica humana te dicen no es lógico que sea salvo por la nada misma, porque solamente Cristo quiere salvarme. Tengo que hacer algo. Cuando vos vas a las diferentes religiones, vas al catolicismo y ahora te están diciendo que sos salvo por gracia, pero esa gracia la tenés que alcanzar por medio de las obras, o sea, sos salvo por obras. Antes directamente te decían que era por obras. Vos vas a otras religiones y te hablan del nirvana, te hablan de la reencarnación, de seguir mejorando hasta que alcanzás el estado perfecto y diferentes cosas. Bueno, ¿sobre qué basamos nosotros que la salvación es por gracia y que tenemos la seguridad de que somos salvos? Sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios que nos revela y nosotros creemos. Creemos que es la palabra de Dios porque estudiamos la palabra de Dios, porque vemos que la palabra de Dios nos habla, porque vemos que es segura, que la palabra profética es segura, porque vos la estudiás y es el único libro que te habla. Ustedes vieron, podés leer a Cervantes, podés leer a quien sea, y son libros excelentes y una literatura linda y hasta te puede emocionar, pero no te hablan. Este libro te habla, está vivo. El Espíritu Santo te muestra que esto es la palabra de Dios. Y con esta palabra de Dios nosotros nos podemos estar seguros completamente de que somos salvos, porque dice la palabra de Dios que nuestro pecado nos separa de Dios, pero que Cristo vino a morir por nosotros. Y que esa muerte, cuando nosotros aceptamos que Él sea nuestro Salvador, que esa muerte se aplique a nuestra vida, somos salvos. Pero también es el rector de nuestra conducta, qué está bien y qué está mal. La Biblia lo determina. La Biblia es un libro de principios, ¿no es cierto? No te dice cada cosa. Por ejemplo, no te dice que está mal fumar, pero te dice que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, que tenés que cuidarlo. Entonces, con ese principio vos decís, entonces yo no puedo fumar porque tengo que cuidar mi cuerpo. Y hay otras cosas que son más específicas. Por eso, vuelvo al pasaje de 2 Timoteo 2:15 que dice, los que son aprobados, ¿quiénes son? Los que se basan en la palabra de Dios. ¿Le podemos errar? Claro. Pero lo que no le podemos errar es en no estudiar la Biblia. Si yo no sé tal o cual cosa, bueno, tengo que estudiarla. Hasta que la Biblia me determine y yo tenga convicción por la Biblia, no por lo que yo pienso, de lo que la Biblia dice. Y ante la duda, siempre lo mejor. Supongamos, ¿no? Y vuelvo a decir, que, bueno, la cena del Señor una vez por mes sería suficiente. Hay muchas iglesias que lo hacen una vez por mes. Les vuelvo a decir, no hago juicio de valor sobre eso. Es descriptivo lo que les digo. Yo, viniendo toda la semana, no le erro. Ahora, ¿no venís toda la semana? No hay problema, nunca ha habido problema, a nadie se le dijo acá algo por eso, ¿no? Pero ante la duda, o sea, lo mejor, doy lo más, voy una milla más, porque son las cosas del Señor. Ojalá realmente nosotros podamos basar nuestra vida completa en lo que es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Tanto por supuesto en la predicación del Evangelio como lo hacemos, pero también en cada conducta y en cada cosa de nuestra vida, estudiándola. Yo siempre digo, y esto a título personal, discúlpeme que lo diga, pero a mí yo no tengo tanto problema con diferir en posiciones, de lo que sea, no, de ningún tema, de lo que sea. Si el anciano se elige o se reconoce, si el diácono se elige, si tiene que haber uno más, no sé, lo que fuera, el noviazgo, no tengo problema.
Lo que sí no veo escritural es que no nos basemos en la Biblia o que no lo estudiemos. A ver, yo no sé, se me ocurre algo, ¿qué tengo que hacer con mi trabajo? ¿No? Porque mi trabajo me impide servir al Señor, me impide... Bueno, estudio en la Biblia qué me dice. No las diferentes. Después opiniones hay tantas como personas hay. Y entonces en la Biblia voy a encontrar que tengo que trabajar en primer lugar, no puedo dejar, que tengo que sostener a mi familia. Pero también voy a encontrar que la prioridad es el Señor. Entonces con todo eso conjugo, ¿y cómo hago? Y bueno, si no tengo otro trabajo, trabajo en el que tengo, pero procuro buscar un trabajo que me dé más libertad. ¿Ven? Me baso en la Biblia y encuentro los principios para poder llegar adelante. El problema es cuando no nos basamos en la Biblia, si no, o sea, a mí me parece que, bueno, que tengo que trabajar como sea, porque lo importante es juntar dinero y bueno, ya está. Es mi opinión. O es la opinión de otro, pero no es una opinión escritural, que uno pueda defenderlo a trochimoche, es mi posición. Ahora, si yo voy a la Biblia, con cualquier tema que sea, hay una sola interpretación, no hay dos interpretaciones, hay aplicaciones diversas, pero dice lo que dice, no dice una cosa para Pablo, una cosa para mí, una cosa para Héctor, dice lo que dice. Estudiamos hasta que sabemos lo que dice y lo aplicamos. Luego aplicaciones hay muchas, de acuerdo a lo que la palabra quiere indicarnos en la situación en la que estamos. Vamos a orar y terminamos entonces el culto. Álvaro. Oramos. Querido Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella podemos encontrar cómo manejarnos cada día. Danos sabiduría, Padre, para poder tomar buenas decisiones a diario, Señor, y poder agradarte con nuestras vidas. Padre, gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra, y gracias porque hablaste a nuestras vidas en esta mañana. Recibe nuestra gratitud en el nombre de Jesús. Amén.